Buenas tardes, mi tema es desafío bélico y procederé a explicarlo. Para poder entrar al tema vamos a ver definición acerca de desafío bélico. Desafío bélico se refiere a un adjetivo que indica que es algo relativo a la guerra. Procede del latín bellicus y a su vez de la palabra bellum, que significa guerra. También es un conflicto, un enfrentamiento bélico. Es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. También se puede hablar de conflicto armado y se desarrolla en varias batallas, extendiéndose durante mucho tiempo. También se refiere a un adjetivo militar, que tiene relación con la guerra o contienda bélica. También hace referencia o hace alusión a el que es consciente y perteneciente relativo al combate o la guerra, lo que vendría siendo también incitar a la violencia. En la parte de aquí abajo podemos ver algunos ejemplos de conflictos bélicos. Sabemos que a lo largo de la historia han existido multitud de guerras. Algunos de estos conflictos destacan debido al número de muertos y heridos y al alcance que ha tenido a su nivel internacional. La Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto bélico con el mayor número de fallecimientos y de mayor coste económico en la historia, ya que se contabilizan más de 60 millones de muertes. A continuación veremos las causas de los desafíos bélicos. Principalmente vemos tres causas: la económica, caídas de políticas ideológicas e índole religioso. Las económicas es una de las de mayor peso a la hora de iniciar un conflicto y es un detonante para la conquista de bienes, territorios, legados e infraestructura. La caída de políticas ideológicas. En muchos sentidos, la política expresa las ideologías, algo que a menudo pues también genera diferencias entre estos. Y por último podemos ver causas de índole religioso. En muchas ocasiones pues se les da la defensa a los credos o el predominio de una religión sobre otra, lo que pudo haberse pues ocasionado también diferencia entre alguno de los bandos. Cerrando esto podemos ver algunas imágenes acerca de la causa económica, caída de políticas ideológicas y de índole religioso. Posteriormente de este lado se ven rivalidades territoriales, que es una de las causas también, pero quise ponerla aparte para que se pudiera distinguir de mejor manera. Aquí, rivalidades territoriales se refiere a la conquista de nuevos mercados y territorios. Ejemplo de esto podría ser que Francia deseaba recuperar Alsacia y Lorena. En Polonia, otro ejemplo, podría ser que Polonia fue un territorio dividido entre Austria, Alemania y Rusia. Hubo un enfrentamiento entre Rusia y Austria por su control, entonces esto podría ser una rivalidad territorial. Balcanes, que hubo enfrentamiento entre Austria y Rusia, y Turquía y Grecia por el control de las islas del Egeo. Posteriormente, de este lado podemos ver los efectos de los desafíos bélicos. Aquí podemos observar una ruleta que yo he armado. Los efectos pues son los siguientes: trastornos psiquiátricos, violencia, pérdidas y separaciones, bloqueo emocional, dolor, desarraigo, culpa y miedo social.
A continuación, una breve explicación. Antes que nada, pues estos efectos se dan después de algún conflicto bélico, como lo pudo haber sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, que son probablemente las más conocidas y estudiadas de la historia. A continuación, la número 1, que vendría siendo la violencia. Como resulta obvio, la escalada de violencia que sufre una sociedad es el mayor estresor que vive la misma durante un conflicto armado. Dicha violencia desgasta la mente de las personas y hace que el tejido social se deteriore. Con el paso del tiempo alcanzan límites insospechados. Miedo social. Es una de las peores consecuencias que puede haber tras un conflicto bélico. Pues ya que no se refiere solo a pérdidas humanas y económicas, sino el miedo como emoción social. Esto se da también alrededor del mundo. Sentir que ninguna nación está libre del impacto de semejante conflicto que puede haber. También existe a nivel individual. El miedo prolongado puede provocar desde trastornos gastrointestinales hasta problemas de sueño e incluso trastornos de estrés postraumático. Por si fuera poco, esto siempre es sabido por la persona atacante y muchas veces cada bando intenta potenciar el miedo sobre el rival para atacarle moralmente. La tercera es desarraigo. Todas las personas que pueden, como vendría siendo natural, después de algún conflicto, después del conflicto, pues huyen a otros países para evitar sufrir una muerte que en muchas ocasiones es casi segura. Es una situación de incertidumbre que viven las personas al dejar atrás su hogar y quizás en algunas situaciones también a sus familiares. Y pues esta sensación, este efecto resulta muy doloroso para las personas. Una vez se ha escapado de la guerra, las consecuencias continúan sin importar lo que pase. Sensaciones de culpa por haber huido, problemas psicológicos por los entornos tan dañinos, donde se encuentran campos de refugiados, etc. Otra de las consecuencias, otro efecto, es pérdidas y separación. Las personas lo pierden todo. Esta es sin duda una de las consecuencias de la guerra más traumática de todas. No solo se habla del componente material o incluso la pérdida de seres queridos, sino también de la pérdida de identidad, del estatus social, del trabajo y de los bienes que tenían un valor simbólico para la persona. Desbordamiento. Dada la increíble activación que produce en el individuo el hecho de vivir una guerra, durante las primeras fases aparece el desbordamiento. Esta consecuencia de la guerra se traduce en que durante un periodo las personas están muy activas, emocional y conductualmente, intentando sobrevivir y afrontar la situación. Esto desgasta enormemente a las personas y acaba provocando en muchos desbordamientos y otros efectos. Un ejemplo de esto podría ser, hay una película que se llama El francotirador. Es un militar que obviamente es francotirador. Con el paso del tiempo, pues al llegar a casa escucha o ve televisión o ve alguna situación en peligro y se imagina lo difícil que fue estar en la guerra. Esto podría referirse al desbordamiento. El siguiente es bloqueo emocional. Después de pasar largo tiempo sin descanso,
con niveles de activación de desbordamiento, como anterior vimos, aparece la siguiente consecuencia, que vendría siendo el bloqueo emocional de una guerra. Con esto, el bloqueo emocional es consecuencia del cansancio y la duración demasiado prolongada del conflicto. Los seres humanos, cuando sucede eso, acaban por bloquearse, exhaustos de intentar hacer frente a una situación que sobrepasa los límites de la persona. Al final acaba apareciendo la indefensión aprendida y la insensibilidad emocional. El dolor. El dolor es un acontecimiento que viven y que es imparable. Es constante y es de las cosas que más ocupan la mente de una persona cuando se vive un conflicto de este tipo. Procedemos a ver la culpa. La culpa es una de las consecuencias de la guerra, que aparece posteriormente e incluso durante la misma. También es una de las consecuencias de que las personas sientan culpa es que participan en las guerras. Como vemos en algunos temas, pues había algunos soldados que se negaban a hacer esto. Entonces ahí aparece la culpa. Desde atacar a personas que son vulnerables y que pues no debían. Posteriormente tenemos trastornos psiquiátricos, que es el último. Hay un altísimo porcentaje de población que acaba sufriendo este tipo de trastornos, ya que es una consecuencia de la guerra. Si bien es cierto que cuando una situación dañina y perturbadora es sufrida por un colectivo, daña menos psicológicamente que si la sufre un individuo aislado. La consecuencia de una guerra, de un conflicto bélico, siempre son devastadoras para todos, sin excepción alguna. Acá hay un ejemplo que vendría siendo que el estrés postraumático es una de las consecuencias de la guerra que año tras año ha sido más estudiada, ya que se ha visto soldados incluso con este tipo de trastornos. También implica a población y personas que lo han vivido. Se estima que también solo en Europa un 1.9% de población tiene trastorno de estrés postraumático. Acompáñenme a ver a la población más vulnerable. La población más vulnerable son niñas y mujeres, personas desplazadas, trabajadores migrantes, personas discapacitadas, niños y hombres, personas de la comunidad LGBT, pueblos indígenas y personas de edad avanzada. ¿Y hay propuestas de solución? Claro que las hay. Propuesta de solución. Bueno, pues sí hay una solución, pero se explica que a veces también como población uno no puede hacer mucho. Podemos dar muchas opciones para poder cambiar esto, pero las verdaderas decisiones las van a tomar personas que estén al mando muy arriba y bueno, aquí son las siguientes. Bueno, aquí las propuestas de solución. La primera propuesta tenemos como tratado de paz. También se puede hacer una asamblea entre las personas que lleven el mando del país. Negociaciones, utilización de mediadores y organismos internacionales, refuerzo y ayuda a la sociedad civil y reuniones con comisiones embajadoras, entre otros.